Determinación de peso molecular por el método de Dumas. Nuestro grupo está conformado por Kevin Jessy Espejo Gómez, quien les habla, Andrea Gisela Rojas Martínez, Madeline Natalia León Santa Fe y Sergio Iván Tarazona Gabón. La introducción. En la práctica se va a determinar el peso molecular por el método de Dumas. Se utilizó como un líquido volátil el alcohol etílico, tomando en cuenta una serie de factores, como la presión atmosférica, el peso, la constante universal de los gases, temperatura y volumen. Bueno, cada átomo y cada molécula tiene un peso determinado llamado peso atómico y peso molecular respectivamente. Los pesos atómicos de los elementos solo pueden determinarse después de conocer los pesos moleculares de los compuestos. Vamos a considerar como primer lugar la determinación del peso molecular de un gas que precisa de 5 datos. Eh, la constante sería R, que es la constante universal, que tiene un dato o un valor de 0,08205 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. W, que es el peso de gas y está evaluado en gramos. C, que es temperatura absoluta, está evaluado en Kelvin. P, que es presión. Y M, que es el peso molecular, se evalúa en gramos sobre mol. Entonces, como la presión de la temperatura son fácilmente medibles, basta con determinar la masa de la sustancia contenida en un volumen conocido por el método de Dumas y así continuar con la práctica. Para poder obtener nuestro peso molecular necesitamos montar un sistema en específico. Pero primero vamos a hallar los pesos de nuestros materiales. En una balanza analítica vamos a poner un enermedio de 100 mililitros, un pedazo de papel aluminio y un trozo de alambre de cobre. Pesamos todo este conjunto y el valor que nos dé va a ser reemplazar la ecuación de los gases por PI, que significa nuestro peso inicial. En este momento montamos en un vaso precipitado con agua, lo montamos en una placa de calentamiento, de modo que se vaya calentando mientras desarrollamos el resto del sistema. A continuación, en el Edermeyer vamos a agregarle 3 mililitros de alcohol etílico, que es nuestro líquido volátil. Luego este se va a tapar con el pedazo de papel aluminio, que quede bien cubierta la boca del Edermeyer. Y se va a ajustar con el trozo de alambre de cobre. Luego, con otro trozo de alambre, vamos a abrirle una pequeña perforación en el papel aluminio que está situado en toda la boca del Edermeyer, de modo que pueda salir el vapor por ahí en el momento en el que esté en calentamiento. Mientras se está realizando esto, verificamos el agua que pusimos en un inicio y revisamos si ya está a 75 grados. Si esto ya está así, colocamos el Edermeyer ya montado en nuestro sistema de modo inclinado, pero que cubra el agua, cubra todo el líquido que se encuentra dentro del Edermeyer. Vamos midiendo la temperatura constantemente hasta que el agua se encuentra en ebullición y tomamos esa temperatura para nuestra ecuación de los gases. A continuación, una vez que ya esté en ebullición, sacamos el Edermeyer con mucho cuidado y lo colocamos en una placa de asbesto para que se enfríe rápidamente y se encuentre a temperatura ambiente. Mientras se va enfriando, notamos cómo el vapor del líquido se condensa. Y así podemos, una vez que esto suceda, podemos volver a pesar el Edermeyer y así obtener nuestro peso F, que es nuestro peso final. También, otra parte importante que debemos saber una vez esto suceda y tengamos nuestro peso, es medir el volumen, verificar más que todo el volumen del Edermeyer. Los resultados que obtuvimos en la determinación de peso molecular por el método Dumas, necesitamos hallar una serie de datos que gracias a la ecuación de los gases ideales al despejarla pudiéramos determinar el peso molecular. Los datos que necesitábamos eran
era tanto R, que es una constante, T, temperatura, W, el peso del gas ideal, dividido sobre P, que es la presión atmosférica que había en dicho lugar, que en este caso es el laboratorio, y B, que es el volumen de Erlenmeyer. Ahora sí, para nosotros obtener el peso del gas ideal, que en este caso es el etanol, tuvimos que hacer una serie de pasos. Primero, tuvimos que buscar un Erlenmeyer con el papel aluminio y cobre. Lo pesamos y el peso que tuvimos ahí teníamos que tomarlo como P1. Después hicimos el montaje y después de haber hecho el montaje, pesamos otra vez y obtuvimos P2. Ahora sí, cuando tenemos P1 y P2 hacemos una diferencia y la resta de estas dos nos daba el peso del líquido volátil, que en este caso fue de 1.18 gramos. Ahora bien, la presión atmosférica del sitio de laboratorio nos dio que era 110 HPA, hectopascales. Este dato se tuvo que transformar en atmósferas y al transformarlo nos dio 0.999 atmósferas. Ya una vez pasando, entonces obtuvimos que la temperatura del punto de ebullición que el agua hirvió fue de 98 grados centígrados y el volumen del Erlenmeyer fue de 150 mililitros, pero este volumen lo teníamos que dar en litros. Ya una vez teniendo todos los datos, teníamos que reemplazar en la terminación de peso molecular en la fórmula inicial y ya podíamos hallar el peso molecular del gas ideal, que en este caso fue el etanol. A continuación tenemos las preguntas y ejercicios de estudio. Como primer ejemplo tenemos calcular el peso molecular del líquido volátil desconocido y con el valor verdadero determinar el porcentaje de error. Entonces, como ya sabemos, el líquido volátil es el etanol y por medio del método de Dumas obtuvimos estos valores, que sería la presión, en esos momentos estaba de 10 hectopascales. Al pasarlo a la atmósfera sería de 0.996. El volumen del Erlenmeyer es de 150 mililitros, que al pasarlo a litros sería 0.15. El peso del líquido en el comienzo fue de 62.42 gramos. Lo volvimos a pesar y esto nos dio 63.60 gramos. Para poder hallar el peso del líquido, tuvimos que restarle al peso final el peso inicial y esto nos dio 1.18 gramos. Entonces, para hallar el peso molecular del líquido volátil, tenemos que reemplazar esta fórmula, donde entonces M sería igual al peso del líquido, que es 1.18 gramos, por la constante universal de los gases, que sería 0.08 205 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, y la temperatura en Kelvin, que sería 371.15 sobre 996 atmósfera por 0.15 litros. Esto nos da como resultado 54.11 gramos sobre mol. Para hallar el porcentaje de error, hay que restarle al valor verdadero el valor del peso molecular que acabamos de calcular. Entonces nos quedaría que 46.07 gramos sobre mol menos 54.11 gramos mol sobre el valor verdadero de nuevo, que sería 46.07 gramos mol. Todo esto lo multiplicamos por 100 y nos daría 17.45 gramos por ciento. Como segundo pregunta, preguntan que ¿por qué no se usa para T la temperatura ambiente? Entonces, no se usa el valor de la temperatura ambiente porque no es igual a la temperatura en que se evaporó el líquido a estudiar. En este caso sería el etanol, que tiene un punto de ebullición de 98 grados centígrados. 3. ¿Es necesario tener en cuenta el peso del aire en el Erlenmeyer? El peso del aire es despreciable, ya que en realidad el experimento se sella en el Erlenmeyer y este queda con aire, pero luego se realiza una abertura para que el aire fluya y se equilibre la presión tanto dentro del Erlenmeyer como en la presión del ambiente. Por ello, no se tiene en cuenta el peso del aire
ya que éste sale y es reemplazado por la presión, la cual sí se tiene en cuenta. Cuarta pregunta. En el caso que sea necesario, ¿cómo calcularía usted el peso del aire en el Erlenmeyer? Supongamos que se trata del aire seco de descomposición molar, 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Entonces, si fuese necesario calcular el valor del aire en el Erlenmeyer, se tendría que sellar el mismo y no abrir el orificio para que así no se escape el aire. Y entonces la muestra de problema o el líquido a estudiar tendría que ser inyectado al Erlenmeyer. 5. ¿Podría usted usar el método para determinar el peso molecular de N-butanol, el cual tiene punto de ebullición de 118 grados centígrados? El método no se podría usar para determinar el peso molecular del N-butanol, pues este tiene un punto de ebullición de 118 grados centígrados, como nos lo dicen en la pregunta. Y el punto de ebullición del agua, ya que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, así que el agua se evaporaría y no se lograría evaporar el N-butanol. Bueno, de todo esto podemos concluir que con el método de Dumas solo podremos determinar el peso molecular si la sustancia o líquido que se utilice tiene un punto de ebullición menor que el agua. Para calcular el peso molecular es necesario tener en cuenta la presión atmosférica, pues el punto de ebullición de la sustancia depende de esta. Y también se debe tener en cuenta la temperatura absoluta, ya que en el momento de ebullir el líquido volátil varía en temperatura. Muchas gracias por la atención y espero que tengan un buen día.